buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y anticiparle ya las gracias a todos, primero por la presencia, segundo por la atención que ya le prestaron a la colega Rosa Cañete y que espero también me pongan a mí. El paper que se ha elaborado, en primer lugar queremos darle también las gracias a la Fundación Frederick Ebert por el apoyo brindado y al conjunto de organizaciones que forman parte del movimiento fiscal. El paper que se ha preparado tiene el subtítulo, habla por sí mismo, hacia un pacto fiscal integral en República Dominicana. Y es una aproximación a un examen sintético narrativo. El documento es todo narrativo, excepto 2 o 3 párrafos donde hay unos parámetros, unas estimaciones fundamentadas en información de la DGI, en primer lugar, el estudio que hicieron con datos observados entre 2007 y 2017, y en segundo lugar del Fondo Monetario Internacional a partir de una metodología para el cálculo del cumplimiento de brecha que vamos a hablar un poquito más adelante sobre él. Entonces es una aproximación y es un documento vivo que está en elaboración. Y vamos a ver un poquito más adelante con una diapositiva por qué debe de estar en elaboración viva, y de hecho ya la colega Rosa Cañete adelantó algo. En varios de su énfasis que puso, en varios de los indicadores y los números que asume, está claro porque es una aberración hablar de reforma fiscal pura y simplemente, sin el adjetivo de integral. Y no viene solamente porque está en la estrategia, es porque más adelante veremos en qué. Tesis central, doble falencia, ya lo dio Ron. Por un lado, ingreso insuficiente, regresivo, alta evasión, exención de perpetuo a una parte, otra que se justifican porque entraron dentro de un incentivo, dentro de un plazo razonable, pero que no se evalúan, porque tienen alta vocación para perpetuarse también, con las otras, y deuda creciente de plazo. Segunda falencia, círculo vicioso, baja recaudación, gasto social insuficiente y desarticulado, inversión pública insuficiente, baja calidad de gasto. Esas son algunas nada más. Si se hace el bucle que Rosa empezó, hay que poner más, mucho más, y regresar nuevamente a deuda, baja recaudación, alta invasión, etcétera, etcétera. Necesidad de un pacto fiscal integral. Primero, no se quiere pacto. Desde determinado círculo, claro, si yo fuera uno de los que está en la columna número 3 del gasto tributario, tampoco lo quisiera. Sobre todo porque estoy capturando renta de manera muy graciosa y lo están pagando los demás. Y desde otro círculo tampoco se quiere porque hay un pacto fantasmagórico, sigiloso, oculto entre agentes de la sociedad en algunas entidades capturadas, como lo veremos más adelante. ¿Por qué el pacto fiscal? Entonces no es porque está en la estrategia, es que la realidad lo demanda. Es que el concepto de crisis fiscal está, es que hace 4 semanas se vio en la prensa desde un rol oficial. Vamos a hacer tal cosa antes que llegue la crisis. Se tiene expectativa de que pueda llegar una crisis, entonces se necesita el pacto. Esta pregunta la respondió ya Rosa Cañete en su exposición. Es insostenible. Puede hablarse de ciudadanía fiscal cuando nuestros propios representantes oficiales dicen no alcanza el dinero, no sabemos dónde está, etc. Entonces hay una crisis, porque las necesidades están ahí. Hoyo, agua potable 54% de acceso, y no necesariamente dentro de la casa, y crisis en la parte fiscal y técnica de electricidad. Bueno, no voy a pasar a enumerarlo todo. Otras 2 preguntas que forman parte de por qué es necesario, porque no se puede hablar de una resiliencia real en una sociedad que no toma en consideración la parte ambiental, no toma en consideración la política de género de manera real, no en el papel, de manera real, la política de cuidado, la política de vivienda, los límites sociofísicos en la parte productiva, nada de eso está en ninguna reforma parcial que se plantee. Y a veces se pone y se dice, vamos a poner tal impuesto para que se vea que hay algo de ambiental. Eso no es. Se habla de transformar la estructura para hacerla más razonable desde el punto de vista del bienestar general, no de un grupo. Entonces hay que transformar. ¿Y cómo fortalecer
la cohesión territorial si la inversión pública sigue reproduciendo desigualdades, concentración, el hecho de que Rosa acaba de decir ahora, entonces, concentración nuevamente, regresamos a la época 65, 66, 70 de esa concentración enorme de recursos en la presidencia, al mismo tiempo que se dice que se quiere achicar, que se quiere ser más eficaz, etc. El paper está elaborado en base a algunos enfoques conceptuales y metodológicos. Los enfoques desarrollados son 10. Dentro de esos 10 hay algunos trabajados, hay otros insinuados, y hay otros 3 que deberían estar, pero dije, en un documento en vivo, que es el económico productivo, el demográfico, el tecnológico y digital. Esos son enfoques, y de los 2 enfoques quiero referirme a los 2 primeros. Tiene que ser un enfoque macroestructural si hablamos de pacto fiscal. Tiene que ser un enfoque de complejidad organizada desde el punto de vista de sistemas adaptativos. Alguien tenía hace un momentito, las rigideces de varias cuestiones. Cuando hay rigidez, no hay adaptación. Y cuando hay adaptación, más que adaptación es política pública hacia arriba de aspectos regresivos de ese bucle que llevan a incrementar la crisis. No voy a pasar a mencionarlo uno a uno, mira, no hay tiempo para ello, pero sí hay una nota metodológica abajo que dice RAPCAP, Fondo Monetario Internacional. Y dice eso porque si bien el paper es narrativo, desde una perspectiva sistémica, se han elaborado 6 escenarios para fines de ver el movimiento de los cumplimientos de brecha del ITEVI y del impuesto sobre la renta. Ahora bien, sobre el ITEVI, la Dirección General de Impuestos Internos, conjuntamente con el antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central, elaboraron un estudio que es indicativo y muy útil para saber la tendencia. Y ese estudio demuestra que hay una tendencia creciente de cumplimiento en brecha. Lo que reitera nuevamente lo que dijo Ricardo, de una crisis fiscal, pero un estudio que cortó el 2017, que después hay que seguirlo hacia adelante, ¿verdad? Porque estamos en el 2025. El Fondo Monetario Internacional realizó un estudio bajo la metodología de ellos mismos, que es un estudio ampliamente aceptado en el mundo entero, 60 países, 13 países lo han aplicado en América Latina, y que refleja de manera fiel y muy robusto lo que es el nivel de incumplimiento o de cumplimiento de la brecha. El de la Dirección General no lo refleja por la metodología, sin embargo, parten de definiciones iguales del potencial, es el mismo, pero por elementos de qué tratamiento se le da a los débitos, a los créditos, el encadenamiento, la cadena de valor, etc. y otros elementos técnicos, el de nacional que se hizo por la dirección no refleja el nivel, pero no por eso que es invalidado, porque hace una contribución enorme al plantear la tendencia. Cuestiones que viene cuando entra el Fondo Monetario y hace su estudio, cuyos datos observados son del 18 al 23, viene a disminuir y a reflejar el nivel realmente de brecha de cumplimiento, y esa brecha de cumplimiento arranca con un nivel crítico en el 2023 de 38.5, 7%, y comienza a descender en el 2023, o comienza a reflejarse cuando uno ve el gráfico, comienza a reflejarse allí, porque lo que es el 22 y el 21 no se recoge en la ECO, pero ya las mejoras que introdujo la Dirección General de Impuestos Internos, que comenzó con un programa, no vamos a decir agresivo, pero sí serio y continuo desde el 2021, para introducir una serie de reformas administrativas e instalando los llamados Verifactu, que inclusive verifica la validez específica de la factura de comprobante fiscal que originan los puntos de venta, precisamente permite ello. El paper identifica nodos. O sea, el enfoque de lo sistémico obliga a no quedarse en comenzar a ver variables de maneras aisladas y además denominar variables para el análisis. Y nodo, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto, una estructura, un punto estructural en cualquier sistema, sea fiscal o sea no fiscal.
que refleja relaciones, tensiones, y que pueden llevar a una modificación o amplificación de crisis, y impactan otros nodos o problemas, para entenderlo mucho mejor, que además pueden amplificarlo o pueden... Bueno, hemos identificado 16 nodos por este lado, que hemos incluido en el paper. Algunos de estos, al igual que la parte, se insinúan, otros se trabajan, y aquí han quedado incluidos estos que, como veremos, ya algunos están para el análisis de largo plazo, como es la parte demográfica, que necesita ser incluido. Porque si es sistémica la cuestión, es así, y si es así, y esto es una aproximación también que ha quedado no fuera, hay una interrelación permanente entre todo. Antes de ayer parece que fue, y ayer salió, hoy salió reflejado en Diario Libre, todo el pronunciamiento de un dirigente nacional de comercio de Santiago, que produjo una reacción en el presidente, otra en periodista, otra, etcétera, etcétera. La reacción, eso está en esa cuestión. Y aquí hay que partir primero de que es un metanodo. Y un metanodo se llama impunidad. Y ese toca a todos los nodos, no solamente del sistema fiscal, del sistema social, económico, político, ambiental, de género, como usted le quiera llamar. Y precisamente los Brooke, Rosa, esa cosita tan bonita que se le circula, viene de ahí, precisamente, porque además se autoperpetúa y se autosegura. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. ¿Cuántas reformas de amnistía, cuántas amnistías fiscales se han aprobado en el país en los últimos 2 décadas? Y ya está hablando de otra. Eso se ha vuelto endógeno al funcionamiento de las entidades públicas, Congreso Nacional y otras, y a la ciudadanía, que forma parte de la cultura ciudadana. Entonces, vuelvo con Rosa, te voy a estar citando mucho, Rosa. ¿Cómo no te va a responder la persona que no quiere impuestos? No quiero ningún tipo de impuestos. Por esto toca a los ricos, no tampoco, porque después viene para los pobres. Entonces, hay un rechazo, no hay legitimación actual. Por eso, todo eso pasó. Paso rápido. La madeja fiscal es la metáfora que hemos utilizado en el paper, por eso mismo, porque está bien, es bien, y es así, no es en particular en República Dominicana, en cualquier sistema. Pero lo que está claro es que mover un hilo no resuelve lo que es la transformación estructural, puede resolver lo que es los recursos insuficientes temporales para atender una parte de los problemas sociales de la inversión y de la protección. La madeja, entonces, cuando nos concentramos, dado que son tantos, ¿verdad?, nos concentramos en el movimiento de justicia fiscal, en que debe atenderse en una eventual reforma fiscal integral, debería empezar para comenzar a pensar en legitimar un proceso más profundo, en inicializaciones prolongadas, que se han vuelto perpetuas, que son capturas rentistas, a la evasión, al gasto público desarticulado, fragmentado y ahora capturado también en instituciones que no están diseñadas cuyas funciones no es para estar ejecutando. Imagínese usted. Yo me recuerdo cuando David, todavía creo que sigue ahí, cuando fue al Ministerio de Interior y Policía, evaluando proyectos del Plan Plurianual. Y yo me dije, ¿cuál es el que ustedes hacen? Uno de los proyectos estrella, producir ajíes. Ministerio de Interior y Policía, sí, ajíes. Ajá, dígame la meta, y no cogen todo el mundo que hace salud, canastilla, todo el mundo, etcétera, etcétera. Institucionalidad débil y baja tributación patrimonial y ambiental. De esto no se quería hablar, porque hay una captura también ahí. E inclusive el gobierno, una de las administraciones, la del 2017, según tengo entendido, y así aparece, contrató un equipo internacional para modernizar el catastro nacional. Eso se paró. No sabemos por qué. Algo que se inició, porque iba a crear la base, se paró. Bueno, pues ahí su contribución actual son 50.000 millones de pesos. Parece mucho, por eso el potencial llega a 150.000. Entonces, ¿qué pasa? Y además el crecimiento urbano de todos los penthouse, de toda, el de Punta Cana, etcétera, todo esto está como medio libro, porque esto está capturado. ¿Quién lo tiene capturado? Pónganse a pensar, o pensemos en un ratito, que todos sabemos.
estimación del espacio fiscal. ¡Ay! ¿Dónde va a salir el dinero? Se dice, carajo. ¿Por qué no le quitamos educación y salud? No le quita, hay que ponerle más a salud. Ahí está el dinero. Evasión del ITEVI. Impuestos al 2024 a 643.000 millones de pesos, que es un espacio fiscal. Exención de empresa 1.9. Rosa se refirió un poquito más. Y este es el 2024, por allá lo calcula al 2026 para el presupuesto, y ahí incluye 216.000, y está correcto porque incluye salud y educación. Esa es una discusión, por eso que hay que hacer pacto, que hay que darse de ella, pero de ese 216.000, hay por lo menos 164.000 que son de empresa. Y de eso de empresa hay una estructura en ITEVI y impuestos sobre la renta, más otros impuestos que también son regresivo todo. Y algo muy importante, no es oficial, es extraoficial, pero en la parte de qué debemos hacer para conseguir dinero de corto plazo, o sea, en estos 2 años que me queda la administración, de alguna instancia están pensando, parece, si tocar el gasto tributario, cualquier parte del gasto tributario, solamente el ITEVI, no el ITEVI, quitar todo eso, pero pasemos a pagar todos y dejarlo el impuesto sobre la renta. Ajá, no me digan. Pero ya Rosa dijo que anda entre 66 y 70, la regresividad, entonces vamos a llevarlo a 76, como fue ya en una pago ahí. Entonces hay oportunidad, pero no se quiere. Entonces no es un problema de que no hay espacio, es que no se quiere hacer, porque está capturado el Estado Dominicano en su entidad. Está capturado el Congreso, número 1. ¿Conoce alguno de ustedes una resolución del Congreso en esos 12 años de no ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en que haya dicho una resolución que exhorte a la Presidencia de la República, toda, desde que se aprobó hasta ahora, a que convoque el pacto fiscal? No se conoce. Bueno, esa función del Congreso que aprobó la ley, pero ni siquiera una resolución interna se atreven a sacar, a pesar de mucha y representación diversa del partido. Ni siquiera para dejarlo para la historia. No, por eso la captura y el presidencialismo no permite. Pero dinero hay, y ahí en esos fondos no está la parte del patrimonio. De ahí se captura adicionalmente, conservadoramente, mínimo unos 40.000 millones de pesos. Instantáneamente no, pero hay que fajarse a hacer el diseño. Y el diseño no es eterno. Bueno, aquí está Daniel, que fue el ministro de Finanzas, yo espero que tome, no es eterno, eso se hace. ¿Qué tiempo le tomó a Daniel? ¿Qué tiempo le tomó solucionar un problema fundamental con un crédito que tenían los japoneses aquí, que tenía dando vuelta 20 años? Y ese diseño se hizo en cuanto, y se ejecutó, y ahí está su resultado. Continúo yo un poquito más rápido, porque en un segundo escenario hay que incluir el primero que va a hacer antes del segundo escenario. Hay que eliminarla por perpetua. No estamos diciendo que la eliminación de esa es un shock de quitarla de golpe, no estamos diciendo eso, de desordenar el país ni crear una crisis interna a todo el sector productivo, pero sí gradualmente. Pero en los primeros 2 años el Ejecutivo, la administración pública, consigue los recursos del famoso 2% que quería en noviembre del año pasado, lo consigue por ahí con esas más otras que tiene por ahí, y ahí tiene los recursos de corto plazo. Ahora, no es ese el problema nada más, como dice el poeta, es de transformación y de largo plazo, para hacerlo sostenible. Hay que hacer auditoría de gasto tributario, hay que hacer auditoría general de la calidad del gasto. No puede ser que una avenida se construya 3 veces en menos de 5 años. ¿Cómo? 3 veces, sí, 3 veces. 3 administraciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? No puede ser que una avenida recién inaugurada se haga un bache y se caiga de varios metros. Eso es calidad de gasto técnico, pero habría que ver después la parte financiera. Y debe buscarse el pacto progresivo y confianza. Hay un montón de posibilidades de construirlo con este primer escenario. Ahí está el supuesto, pero voy a aceptar ahora, por cuestión de tiempo, porque quiero que veamos el bono, porque el bono también tiene, plantea 3 escenarios al interior: un escenario favorable, uno tendencial y uno crítico.
dependiendo de estos supuestos que están acá, si se hacen o no fuertes reformas fiscales progresivas, si se reduce o no de manera agresiva las exenciones, si se fortalece, comienza un proceso real de fortalecimiento institucional. Y lo que da el cono es lo siguiente, rápidamente. Aquí, partimos del 2023, que ya incorpora, primero lo que hizo la DGI, segundo lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, que al 2023 estableció su brecha de cumplimiento del ITEM. Nosotros, para producir este cono, hemos incorporado, hemos hecho una simulación de lo que es el cumplimiento del impuesto sobre la renta, porque el fondo no lo incluyó. Y ya eso, por lo menos a mí me abre una sospecha, oye, porque el país pidió una asistencia técnica para hacerlo solamente para el ITEM, y no lo pidió conjuntamente para el ITEM y para impuestos sobre la renta. Aparece ser que se está por el lado nuevamente regresivo de todo, a lo junto, y es una contribución que ahora puede hacer la presente administración en estos 2 años y medio que le queda si sale al gobierno, o puede quedarle más si lo reelige. Aquí lleva el cono, aquí está incorporado esta bajada hasta aquí, hasta el 26, lo que son las contribuciones que ya, administrativas que ya se hicieron. Del 26 al 28 se introduce una exención, una reducción de las exenciones empresariales del 30%, y nos lleva a una brecha bajando del 8.6 al 6.7. Y a partir del 2028, bajo el supuesto de que una nueva administración va a real efectivamente acelerar un pacto fiscal que todo parece indicar que no es intención de iniciar la parte organizativa, de consenso, de organización de ahora, y la posibilidad de esos tres escenarios, en donde ninguno de los 3 escenarios nos saca del punto crítico. El punto crítico es donde lo estamos inventando nosotros. Es el Fondo Monetario Internacional que dice, con un incumplimiento de 25 hacia arriba es el punto crítico. Ya ellos calcularon que da 36, es crítico. Y con esa presión tributaria del 17 sigue siendo crítico. Por encima de 25, sigue en 31, 32. Hay un segundo escenario que se toma en consideración la falta de liquidez, territorio, género, etc. Lo vamos a saltar. Y hay que pensar esos dos escenarios que estamos conversando. Es para iniciar y crear la atmósfera propicia para un diálogo, como dice alguien por ahí, severo, ¿no? ¿Qué dice? Sensato. Alguien dice sensato, ¿verdad? Es para crear las condiciones para un diálogo sensato. Para después, entonces, que esa conversación de hablar sobre la progresividad y la regresividad. Ambos crean una hoja de ruta para hacer eso. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Luis, por este trabajo potente con escenarios y hojas de ruta, sobre todo con el enfoque propositivo.